Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la tercera sesión de Infotógrafo. Es para nosotros un placer enorme, porque cada año pues estamos, lo que yo siempre digo, creando cultura fotográfica. No solamente aquello de hacer fotografías, sino de compartir con fotógrafos y fotógrafas muy especiales para nosotros y compartir sobre todo su forma de trabajar. Hoy tenemos a Lucía Morate, a la cual desde LUA le damos las gracias. Bueno, me presento, soy Javier Serrano, no sé si se verá desde ahí, y estoy ahí, así se ve mejor. Estoy como representante de LUA. Aprovecho lo de LUA, Escritores del Uso de la Universidad de Alicante, esta asociación, bueno, pues estamos organizando estos seminarios y otras cosas. Invitaros a dos eventos, uno el jueves, día 16, a las 6 de la tarde, vamos a hacer la entrega de premios por los cielos de Alicante. Será a las 6 de la tarde en la otra sede, en Ramón y Cajal. Vendrá el director de AEMET para hablar precisamente de las nubes, de la importancia de las nubes. Algo a fotógrafos, escritores de luces nos interesa muchísimo, ¿no? Luego haremos también la presentación de las propias fotografías y la entrega de premios. El lunes os hemos dejado unas tarjetas, os invitamos a una exposición que hacemos todos los años desde LUA y este año es algo especial porque queremos hacerla como presentación. Como presentación de una revista que autoeditamos, autogestionamos, nos la autopagamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la exposición va a constar de 22 fotografías de los 22 autores que hacen posible esta revista hecha por los socios de LUA. Bueno, pues el lunes a las 8:15 de la tarde estáis invitados, sin copa de honor, porque nosotros no hacemos copa, lo único que hacemos es hablar de fotografía, pero podéis venir y compartir con nosotros esos momentos. Vale, como decía, el tercer día del seminario Infotógrafo, por supuesto, daros las gracias, ya le he dado las gracias a Lucía y a quien nos hace posible, bueno, pues estar en este sitio, la Universidad de Alicante, y en su caso a la sede y en su caso al director Jorge Olcina, que nos apoya y, bueno, y nos abre sus puertas. Estamos en un sitio privilegiado para la fotografía, ¿no? Para hablar de fotografía, creo yo. Bien, Lucía Morate, bueno, ¿cómo y por qué viene esta mujer aquí con nosotros? Por muchas razones, ¿no? Normalmente Infotógrafo invita a 3 fotógrafas de fuera y cada año queremos que alguien de nuestro entorno más cercano venga a compartir con nosotros. En este caso, este año ha sido Lucía Morate y yo estoy recordando cómo conocí yo a Lucía especialmente. Y le estábamos tomando un cafelito antes de entrar y le estaba hablando de Pilar Pequeño, donde la conocí. Y la conocí en Madrid, en un sitio en un evento que se llama Entre Fotos, que se estaba haciendo en el ¿cómo se llama esto? No, IFEMA no. El Matadero, el antiguo Matadero. Mejor, la Casa del Reloj. Pero el antiguo, está al lado del antiguo Matadero de Madrid, un sitio muy especial, ¿no? Bueno, pues allí me la encontré en el último rinconcillo que me podía imaginar y le pregunté, ¿pero tú eres Pilar? Pues sí, soy Pilar Pequeño y bueno, para mí fue un encuentro y el año pasado vino, ¿no? ¿Cómo me encuentro yo a Lucía? Ella no sé si se acordará. Sí, me acuerdo, sí. Pero además yo tengo una mesa con un cristal
y debajo meto las cosas, una mesa de Ikea, ¿eh? Entonces, donde guardo las cosas así más interesantes. Y tengo precisamente la tarjeta de Lucía, ¿no? Y llevaba ahí porque la conocí en un sitio que no sé cómo se llamaba aquello, pero era en Las Cigarreras, y en donde había una serie de fotógrafos. Estaba allí mi amigo Valiente, también vendiendo fotografías a 2,5 €. Lucía no sé qué precio tenía. No vendí mucho, solo digo eso. Pero tampoco era mucho, era una forma de distribuir fotografías más que de vender fotografías. Bueno, pues para mí fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa sobre todo por el tipo de fotografía que Lucía hace, ¿no? Y ya a partir de ahí, bueno, pues más o menos hemos estado en contacto unas veces, otras, bueno, por las redes sociales, sobre todo la sigo mucho y veo las cosas que hace, donde participa. Voy a leer un poco el currículum y ya la voy a dejar paso a ella, que como decía, ¿no?, que hemos venido a leer, a hablar del libro, ¿no? Bien, lo que va a hablar ella va a ser Constantes en mi mirada, que ahora nos lo contará, sobre sus obsesiones, bueno, todas las obsesiones de los fotógrafos, etcétera, etcétera, en particular ella, ¿no? Bien, yo he hecho un pequeño resumen de una parte que ella me entregó y lo voy a leer literalmente porque es lo mejor, ¿no? No me voy a inventar más. Es fotógrafa y coordinadora de proyectos culturales, está especializada en reproducción de obras de arte y ha coordinado proyectos de fotografía en 15 museos estatales para el Ministerio de Cultura. Comienza sus estudios de filosofía y lo abandona porque se dedica a la fotografía, que eso es más interesante que la filosofía, sí, también. Realiza entonces, entre otros cursos, talleres, un máster en fotografía internacional en la Academia o Escuela ESTI de Madrid. Es uno de los miembros fundadores de 10×15 Fanzine, revista online dedicada a la fotografía contemporánea. Luego hablará ella del tema. Ha expuesto, entre otros, en el Centro Portugués de Fotografía en Lisboa, Museo Serralbo, Madrid, Museo de Arte Contemporánea y Patio Herreriano en Valladolid. Ha participado en Festival Artendencias, en Madrid, en Patata, Granada, que precisamente este lunes que viene se marcha para allá, se va para allá. A Bifoto Victoria, Emergente Lleida y Foto Alicante, por supuesto, ¿no? Es becada por la Junta de Castilla y León. Ha obtenido premios en los festivales de Patata, Tendencia, Fotoruta, Bienal de Olor de Fotografía, Sin Formato y Comisariado de Foto España. Ha impartido cursos y conferencias, Feria de Arte Contemporáneo, Chile, cursos de verano en la UCA. UCA es la Universidad de Cádiz, en contexto Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como docente en un máster de fotografía de autor, coordinado por Mixto, y además es gestora cultural del contenido del Festival de Foto Alicante, que ya le hemos dicho que cuente con nosotros, en la vez que desarrolla su proyecto. Vale, pues os dejo entonces con Lucía y encantado de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, la organización, ya sabéis, lo digo por los que habéis venido hoy por primera vez, primero habla ella y luego abrimos un turno de palabras y pues, sacar el máximo jugo a Lucía, ¿vale? Gracias. Voy a quitar el sillón de aquí. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me oye bien? Pues, bueno, lo primero, estoy súper contenta de estar aquí porque me parece una sala preciosa. Veo un montón de gente y de caras conocidas y esto hace que me sienta más a gusto, o sea que gracias. Gracias, sin duda, bueno, pues a Javier y a Consuelo por contar conmigo y por la universidad darme la oportunidad. También me siento especialmente agradecida porque, como ha dicho Javier, todos los años invitan a una persona, más o menos podría ser fotógrafo local. Y yo realmente soy de Valladolid, llevo 1 año y medio viviendo aquí y el hecho de que ya se me considere pues, como una fotógrafa local, pues me siento súper agradecida y eso quiere decir pues, bueno, de lo bien que me ha recogido la ciudad. Bueno, una vez dadas las gracias, voy a hacer una mini presentación de mi trabajo en general y luego ya pasaré a lo que es mi obra. Como os comentaba, yo nací en Valladolid, pero me fui a Madrid con 18 años a hacer un módulo de imagen
Y la verdad que tuve bastante suerte porque con 21 años ya estaba trabajando de fotógrafa. Estuve casualmente trabajando con Javier Arcenillas, que es el ponente que viene mañana, en Diario 16. Yo, evidentemente, pues era una mocosa entonces y Javier pues no sabría de mi existencia. Supongo que hoy en día sí, ¿no? Pero después de trabajar, que también estuve con Pasquale Caprile, que es el representante de la fotografía de la lomografía en España, tuve mucha suerte con un proyecto, una cosa bastante insólita, porque me llamaron del INEM para ofrecerme un trabajo como fotógrafa. Y el trabajo era que buscaban un fotógrafo para museos para hacer piezas de los catálogos, para hacer reproducción de obras de arte. Y bueno, pues digamos que esto fue como un elemento bastante clave en mi vida, porque luego he estado desarrollando esta labor pues casi durante 8 años, ¿no? Vale. Después de trabajar ya como fotógrafa en distintos museos, en ese momento, ya trabajando como fotógrafa, empecé a hacer el máster de EFTI, como ha comentado Javier, y este proyecto, este estudio, lo del máster, sobre todo fue especialmente enriquecedor por el hecho de hacerme la idea de que la fotografía puede ser algo más que simplemente disparar, ¿no? Que generalmente es un trabajo bastante solitario. Empecé a ser consciente de que había un montón de caras de la fotografía y que a través de la gestión de la fotografía pues podías estar cerca de ese mundo y hacer un montón de cosas. Entonces fue como surgió el proyecto de 10×15, que es una revista de fotografía online que sacábamos un número mensual y cada número pues era una temática. Hoy en día es un poco pena porque la página se ha caído recientemente. Os voy a poner un vídeo para que os hagáis una idea. Espero que dentro de poco pues, podamos recuperar la web y podáis ver un poco todo el trabajo. Os invito a meteros, a verlo, porque realmente hay un archivo brutal de un montón de referentes fotográficas. Vale. Stay tonight, 'cause I wanna get you things that you have never seen. It might take all night, maybe. Take a bite, the mountains are really fine. But if you are behind me, we will take secret paths. Turn the portable light on against anything. Don't go too far from me. Fireflies are already appearing. You hear that voice? It's a river. You see those doors? It's where we go to the climb. Spontaneous
wish I would dare to think things that you have never seen. It might take all night, maybe. Bueno, pues os habéis hecho un poquito una idea de lo que era la publicación. Este número en concreto que he mostrado es un número que hicimos, que el Consejo de Cultura de Chile nos invitó para hacer una convocatoria de fotógrafos chilenos donde se hizo una selección y se hizo el libro, que es este, en tamaño 10×15, porque la publicación, o sea, la revista nuestra se llamaba 10×15, porque era una especie de guiño a cuando comprábamos el carrete analógico, recogías tus fotos y te daban un álbum donde metías tus fotos preferidas, ¿no? Pues entonces nosotros cogimos esa idea, ¿no? Y con idea de rellenar nuestro álbum pues, con los fotógrafos que nos interesa. Este número, pues eso, fue fotógrafos chilenos. Luego, por ejemplo, aquí hay otra publicación que trabajamos el tema de la identidad. Cada mes era un número, era una temática. Bueno, esto os lo comento porque la verdad que la labor de editora, coordinadora, todo esto evidentemente te hace tener mucha cultura visual y evidentemente me ha aportado mucho en mi trabajo, ¿no? Vale, voy a seguir con el resto de mis facetas. Digamos, ahora, por ejemplo, actualmente estoy más desarrollando una labor de docente, que es algo que antes no había hecho mucho en Madrid, y sobre todo lo estoy haciendo aquí. Y estoy especialmente contenta, ¿por qué? Porque es algo que quería hace tiempo y porque me interesa en especial un tipo de fotografía que no sé si han oído hablar, que se llama la fotografía participativa. Esto consiste en vez de ir, por ejemplo, yo como fotógrafa al Congo y hacer fotos de la población congoleña o cómo viven, pues es dar cámaras a la población que vive allí y que ellos en primera persona hablen de su vida, no ir yo como una extranjera, ¿no? Entonces estoy trabajando un poco en esa línea, ¿no? Para mí, realmente la fotografía principalmente, pues como a muchos me imagino, que es pues como un ejercicio bastante terapéutico y en esa idea mía pues quiero compartir los beneficios que a mí me ha hecho la fotografía, ¿no? Entonces la idea es eso, pues dar voz a mucha gente que no tiene voz y hacer creer a mucha gente pues, que todo el mundo es capaz de ser creativo, ¿no? Que no es algo cerrado para 4 personas y algo como a veces puede ser un poco elitista, ¿no? Y bueno, en esa línea estoy haciendo uno de los talleres que estoy cerrando ahora en Cigarreras, que he hecho un taller para un colectivo de adolescentes donde realmente han estado investigando sobre temas que ellos han decidido hablar, que han decidido reflexionar sobre lo que supone ser joven, han decidido hablar sobre el amor y sobre su propia identidad. Entonces, mañana monto la exposición que inauguraremos el jueves a las 7 en Cigarreras. Y aprovecho a invitarles. Y bueno, pues eso, como docente también, pues estoy dando clases en mixtos, en el máster de fotografía de autor y luego pues en la Casa de Cultura de Campello. Bueno, vamos a mi trabajo personal, que me imagino que eso es lo que les apetece oír más. Bueno, voy a empezar con un proyecto que yo creo que no lo ha visto nadie. Es decir, bueno, es algo que yo a día de hoy no pongo en mi web, pero me parecía interesante traerlo aquí para que se entendiera un poco más todo mi trabajo, ¿no? En su momento no me comí mucho la cabeza con el título porque son paredes tal cual lo que van a ver, pero el título de la conferencia se llama Constantes en mi mirada, ¿no? Este tipo de propuestas que te hacen de venir a dar una conferencia realmente resulta muy productivo para uno mismo porque realmente te obliga a hacer una reflexión y una revisión de todo tu trabajo. En este año también me he dado cuenta de muchas cosas, de constantes que había en mi trabajo, que antes no era capaz de verlo, ¿no? Antes me parecía que ciertos proyectos míos eran bastante inconexos. Hay gente que podría considerarlo como algo positivo por ser como muy variado,
y hay gente que considera que quizá tiene que estar todo como más unido. A la hora de preparar esta charla me he dado cuenta que hay como, pues eso, como muchas cosas que llevo mucho tiempo persiguiendo, ¿no? De un modo u otro. Entonces, si yo me tengo que definir de algún modo mi fotografía, puedo hablar que me interesa principalmente las cosas que de primeras pasan desapercibidas. Me interesa lo pequeño, me interesa lo sutil, me interesa mucho también el cambio, la transformación. Me interesa mucho y reflexiono sobre realmente lo poquita cosa que somos, ¿no? Que cualquier cosa nos afecta y por mucho que tengamos muy claro nuestras ideas y nuestras creencias, pues como cualquier cosa hace que cambiemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me sorprendo a mí misma y me río a mí misma como, por ejemplo, hablando con alguien, un día puedo estar defendiendo una idea pero aférrimamente, ¿no? Y a lo mejor al mes siguiente estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? Que a la vez eso me parece muy positivo, ¿no? O sea, el estar siempre nutriéndote de cosas nuevas, ir cambiando, ¿no? Pero realmente me parece que somos muy frágiles y me interesa eso, ¿no? Y bueno, pues voy a ir enseñando un poquito distintos trabajos donde en algunos se ve más clara esta conexión y en otras a lo mejor son cosas más ajenas. Este es el primer proyecto que yo hice, que todavía no ha hecho el máster DEFT y que ya van a notar que hay una diferencia. Y bueno, pues comienza este proyecto haciendo fotos de paredes, que lo empiezo en un viaje en Lisboa. Curiosamente, ese mismo verano me vine por primera vez de vacaciones a Alicante, donde hice muy buena amistad con una mujer súper creativa, Marespi, y a la cual he venido a visitar a menudo y puede ser que sea una de las razones por las que esté ahora aquí viviendo, ¿no? Y es curioso que fue este mismo año. Entonces, bueno, pues este proyecto lo hacía más con una cámara lomográfica, sin mirar, tampoco me interesaba mucho la técnica. Era un poco como pues, recoger recuerdos y es un conjunto de texturas donde ya se puede ver un poquito que hay una línea un poco de abstracción, donde más adelante se va a ver también en mi trabajo. Bueno, les dejo ver y ahora comento. Bueno, no sé si van viendo que poco a poco hay como una pequeña progresión donde cada vez hay menos información o donde se va limpiando la imagen. Cada vez más tiende al blanco y a simplificar. Esto también es una línea de mi trabajo final. Vemos, por ejemplo, de esta imagen o esta, y al final la serie, perdón, acabé haciendo cosas así, ¿no? Que no sé, bueno, sí que se ve, pero bueno, que son cosas absolutamente sutiles y con muy poquita información. Vale, y plagadas del blanco. El blanco luminoso, para mí la luz es súper importante. Vale. Ya empiezo a hacer luego el máster DEFT y allí, en una de las prácticas, me propusieron un ejercicio que me resultó súper importante y muy útil. Y era un poco hablar y pensar, reflexionar sobre cómo es la luz de mis sueños. No sé si alguna vez se lo han parado a pensar, ustedes si sueñan en blanco y negro, si sueñan en color. Pues bueno, a mí me obligaron, de alguna manera me pusieron en la situación de reflexionar sobre esto, ¿no? Estuve mucho tiempo obsesionada con esta idea y me pidieron que hiciera un trabajo final con esta idea, ¿no? De un proyecto con una luz específica y por qué esa luz, ¿no? De manera que yo empecé a pensar que realmente me di cuenta que me interesaba fotografiar las cosas cotidianas, las cosas diarias, pero sí que me interesaba fotografiarlas de un modo nuevo. Entonces me inventé una cosa que reconozco que es súper ñoña, pero bueno, que a mí me valió, ¿no? Y que es algo que yo llamé como el deslumbramiento de lo cotidiano. ¿Por qué deslumbramiento? Porque empecé a utilizar una luz que es como cuando te despiertas, que te deslumbra. Entonces era fotografiar las cosas de siempre, pero con una luz así, muy deslumbrante. Entonces, bueno, realmente hay un antes y un después en mi trabajo desde esa práctica. Aquella práctica
es un cuento infantil que dediqué a mi sobrina y, bueno, falta el texto, pero bueno, son 7 fotos y ya van a ver pues, constantes que están en mi trabajo posterior. Vamos, la pantalla se ve fabuloso por lo que estoy viendo, no se ve absolutamente nada. Temo que pase mucho esto porque mi trabajo es excesivamente blanco y en los proyectores puede que pase eso. Bueno, este es el primer proyecto que hice con esta luz. De las cosas características que hay ya es la utilización del macro. El macro es algo que ya voy a empezar a utilizar hablando, como les he dicho de primeras, que me interesan las cosas pequeñas, cómo empecé a fotografiar aquellos detalles de la pared, pues me interesan las cosas pequeñas. Luego he trabajado mucho con la profundidad de campo, con el desenfoque y la luz. Vale. Este es el proyecto, seguramente de los proyectos míos más conocidos. Vamos a verlo. Se pierde mucha información en el proyector, pero bueno. Vale, hay 2 cosas bastante importantes que no he dicho. Una, para empezar, que yo empecé pintando. O sea, yo hacía, de pequeña me encantaban las manualidades y me podía pasar un montón de horas jugando con unas piedras y haciendo una escultura. Y de la pintura me pasé a la fotografía. Vale. Y la otra cosa, no sé qué iba a decir, no sé cuál era. Este proyecto se llama Donde el espejo no alcanza y en ese momento yo quiero reflexionar sobre lo que supone para mí ser mujer o lo que supone la feminidad. A la hora de hacer una revisión sobre los términos con los que se refiere a la mujer, me parecía que había aspectos, de algún modo, bastante intrínsecos a la mujer que la sociedad no consideraba como algo positivo, o más bien lo consideraba como algo negativo, como podía ser pues, la sutilidad, la sensibilidad, lo frágil, lo delicado, lo intuitivo. Me parece que generalmente son aspectos que no tiene por qué ser solo de la mujer, evidentemente hay un montón de hombres con esos atributos o cualidades, ¿no? Pero que me parecía que son aspectos que la sociedad en general no valoraba. Y me parecía que había que hacer un rescate. Este trabajo fue a su vez muy polémico porque evidentemente esto es un trabajo del 2007, en ese momento un montón de compañeras y de fotógrafas están haciendo cosas como mucho más potentes a la hora como hablando más de la fortaleza de la mujer, ¿no? Yo de repente aquí presento pues algo como muy delicado, muy frágil, ¿no? Que parece que es como que voy a contracorriente, ¿no? Fue como un esfuerzo, o sea, un trabajo bastante valiente exponerlo, porque vamos, hubo muchísima gente que se me tiró a la cabeza, ¿no? Porque les parecía, muchas mujeres se sentían un poco como... Pero bueno, por ejemplo, este proyecto ha sido ahora seleccionado en la convocatoria de Muliers y ha estado expuesto en la universidad. Y bueno, pues la verdad que luego al final es un trabajo que me ha dado muchas alegrías, pero también es cierto que lo he tenido que defender, bueno, la han seleccionado en muchos sitios, se ha expuesto en muchos sitios, se ha llevado muchos premios, pero también se ha llevado muchas críticas y
Y bueno, hay veces que cuando es un proyecto así tan personal, pues ustedes también lo sabrán, ¿no? Pues que a veces te toca mucho lo íntimo y es difícil luego defenderlo, ¿no? O te sientes un poco más... Es difícil poner el límite. Vale, paso a otro proyecto. Voy a ir un poco más rápido porque veo que me estoy enrollando. Este es un proyecto que está inconcluso, que hice también en el máster de EFTI. Se llama Consecuencias y de alguna manera hablo de un factor que me persigue desde entonces y que también sigo trabajando en ello, que es el tema de los ciclos, de las consecuencias, de cómo una cosa lleva a otra. Lo dejé porque lo estaba haciendo en dípticos y no me interesaba. Quería ser capaz de poder resolverlo en una sola foto. Y lo que estaba haciendo eran 2 fotos. Eran cosas súper cotidianas, es lo de antes, ¿no? Deslumbramiento de lo cotidiano. Son fotografías de cosas cotidianas con esa luz y hablo un poco, pues eso, pues de cómo cuando cocinas pues se te puede empañar la ventana, ¿no? Son cosas súper obvias, pero me interesa mucho esta frase de en un circuito cerrado, en toda energía, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? O sea, toda energía se transforma. Entonces me interesa mucho la transformación de las cosas. Vale. Bueno, se ven absolutamente quemadas las imágenes, pero confío en su capacidad de imaginación. Si no, les invito a que se metan en mi página web y lo vean mejor. Sigo. Este es otro proyecto que realicé durante el máster. En el máster realicé, digamos, como que 3. Este proyecto es un proyecto que me fotografío a mí misma en la casa familiar, que para mí es el lugar de la infancia, que es un lugar muy importante, y por estas absurdas situaciones familiares que, pues, desafortunadamente, seguramente que todos en algún momento hemos tenido, por herencias, pues aquel recuerdo maravilloso de mi casa preciosa de la infancia, pues se vuelve un horror, ¿no? Y como les he dicho de primeras, que para mí la fotografía es terapia, es decir, cojo temáticas que para mí son problemas internos y de alguna manera a través de la fotografía trato de buscar una resolución a ese conflicto o una manera de colocar esa situación para mí en otro sitio que no me hiera. De manera que me fotografío en este espacio, que es una casa familiar, y me fotografío en la parte más abandonada. Y bueno, es un ejercicio de catarsis que a mí me sentó de maravilla. Y es un poco como volverme a encontrar con ese sitio y que yo vuelva a tener una relación con ese sitio especial, como había sido siempre, ¿no? Salud. Vale. Pasamos a otro proyecto. Este proyecto, como viene a decir el título, quiere decir que yo soy cíclica también. Es un ejercicio visual súper sencillo y habla pues de lo que estoy hablando desde el principio, ¿no? Que me interesan mucho los ciclos, las consecuencias y que yo muchas veces me siento muy cíclica, ¿no? O sea, en el mismo día puedo estar súper arriba, súper abajo y me parece que es algo que esta rueda, ¿no? Con la que vivimos un poco todos y esa sensación de inestabilidad que me interesa, ¿no? La única constante es el cambio.
Vale. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Venga, pues sigo. Este proyecto, Plastificados, es un proyecto bastante ajeno a mí, quiero decir. Como antes les comentaba, el proyecto de Donde el espejo no alcanza, que es un proyecto que me dio muchas alegrías, pero que también fue un poco duro defenderlo, y como era algo muy personal, bueno, no he contado que ese proyecto, para hacerlo, lo que hacía era que cada fin de semana invitaba a unas amigas a ducharse en casa, les hacía fotos. Así era, no tenía más. Y entonces necesité hacer algo un poquito más alejado, o que hablara de una forma más genérica, un tema que no fuera tan en primera persona. De manera que me puse a hacer un trabajo de investigación bastante grande sobre la relación que tenemos con el entorno natural y con los animales. Tuve la suerte de que me dieran una gran beca para la Junta de Castilla y León, y pude realizar ese proyecto y bueno, al final, las imágenes finales es mucho más sencillo de lo que yo pensaba hacer, pero bueno, el concepto yo creo que está bastante claro. Yo creo que esta foto sí que es la que contiene más la clave del proyecto, ¿no? Que habla un poco, pues eso, de cómo nos relacionamos con el entorno natural, que si seguimos así lo vamos a tener que ver en una vitrina o encapsulado, ¿no? Porque pues bueno, ya sabemos un poco lo que está pasando. Este proyecto luego lo produje y eran cajitas de luz también para simular aquello de la vitrina. Y bueno, es curioso, este proyecto a mí realmente me gustó mucho menos y me dieron un dineral para hacerlo. O sea, estas cosas que pasan a veces, ¿no? O sea, otro proyecto a ti te encanta y a nadie le hace ni caso, ¿no? Pero bueno, esto es así, hay que seguir. Vale. Proyecto de 2010, Cactus en Flor. Como he comentado, yo me interesa la fotografía como terapia, sobre todo. Entonces, en un momento de mi vida me estoy dando cuenta que no confío mucho en mí, en la vida, ni en los demás. Y entonces veo que tengo que hacer algo con esto. Y después de un proceso interno, después de un proceso psicológico, pues lo resuelvo con una serie de fotos súper sencillas, ¿no? O sea, normalmente este tipo de cosas las fotos es materializar un proceso interno. Y hago esta cosa tan sencilla. Bueno, conocen lo que es el ejercicio, que es un típico ejercicio que se hace en teatro. Esto fue muy divertido porque realmente era más como una práctica de performance, ¿no? Saber cómo se relacionaban esas dos personas, que podían ser pareja, podían ser amigos, madre e hija. Y había a veces casos, pues por ejemplo, como esta imagen, que la persona que recoge es la que se cae, que tendría que ser al contrario, ¿no? Y bueno, era divertido. Vale. Quedan dos proyectitos o así. Radiestesia. Radiestesia es un proyecto, no sé si saben lo que quiere decir la palabra, es una terminología que se refiere a la pseudociencia de buscar el agua debajo de la tierra. Y entonces, cuando hago este libro de 10×15, tengo la suerte de que me invitan a ir a Chile a presentarlo y tal, y entonces me quedo yo sola luego viajando por Chile y me voy al desierto de Atacama y viajo por ahí un tiempo. Y bueno, vengo prendada, fascinada con el lugar, y una vez que ya estoy de vuelta, una vez que tengo esas fotos de los paisajes, decido qué hacer, pero previamente no sabía lo que hacer. Les voy a poner las fotos, seguramente que algunos lo conocen porque el año pasado estuvo expuesto en Cigarreras,
Pero bueno, ahora el que no lo conozca lo vemos y luego comentamos y a ver si se dan cuenta de qué es lo que pasa en estas imágenes, ¿no? Bueno, ¿han descubierto qué es lo que pasa? Se están durmiendo algunos. ¿Alguien que no conociera el trabajo se ha dado cuenta de lo que pasa? ¿Que pasa algo? No sean tímidos. Estoy abrumada. ¿Perdón? Parece que hay una superposición de imágenes, dice usted, ¿no? Vale. Por ahí. Les comento. Cuando vengo de Chile estoy maravillada con las fotos y con el paisaje, ¿no? Es un lugar, como ya ven, absolutamente especial, súper marciano. Pero me parecía que, bueno, pues no tenía ningún mérito por mi parte hacer unas fotos bonitas de paisaje, porque lo que era bonito era el paisaje, no las fotos, ¿no? Y entonces estuve absolutamente, durante bastante tiempo, obsesionada con la formación de los desiertos, y como todos saben, pues en su día los desiertos han sido un océano, es decir, que son lechos marinos. Otra vez estoy hablando de los ciclos y de los cambios. De manera que yo, con esas fotos de los paisajes, no pasa. Esas fotos de paisajes las saco a papel, las saco en papel, hago unas copias y las sumerjo en unas cubetas de agua y las vuelvo a fotografiar, cubiertas de agua. De manera que es un juego de llenar el desierto de agua, volverlo a sus orígenes. Vale, les voy a contar un poco cómo fue el proceso. O sea, yo pues tenía esta imagen original y aquí, esto lo hice el año pasado viviendo aquí, con agua del Mediterráneo, pues las cubrí. Por un lado, tenía, por ejemplo, esto, que es que me encantaba tal cual como objeto. O sea, me veía súper tentada a exponerlo así, o en cubetas grandes. Esta es realmente... Uy, perdón. Este es el recipiente donde hacía las fotos. Lo que hacía a veces era con un palito pues mover un poquito el agua para que tuviera un poquito de ondas o de burbujas. Y luego pasaban cosas maravillosas como estas, que también durante un tiempo tuve dudas si irme hacia este lado, aunque al final pues era demasiado y sería otro proyecto, ¿no? Pero bueno, si yo dejaba las fotos mucho tiempo en el agua, pasaban cosas maravillosas como estas, ¿no? Y bueno, pues al final me quedé con lo que han visto. Esto era, son distintas fotos, cómo iban quedando, a lo mejor la misma foto con más agua, menos agua. La primera vez que lo hice con muy poquito agua, era súper sutil. Y la gente me decía, pues es que ya que lo haces, que se note, ¿no? Pero yo, quiero que se note poco. Y bueno, pues así salió. Por aquí también les enseño pues cómo hice un poco, pues para que vean también otras maneras de trabajar. Me hice a forma manual
pues una pequeña maqueta de lo que pudiera ser la sala. Luego, viendo un poco cómo lo iba a producir la obra, porque yo me acababa de venir a Alicante y no tenía apenas dinero, y producir una exposición pues era una historia. Entonces lo que hice es imprimirlo en papel Mupping, que es el papel este de las marquesinas, donde tenía más o menos una calidad fotográfica bastante decente, y lo clavé en la pared. Y el tema es que al ser pliegos bastante grandes, pues esas imágenes quedaban un poco aguadas, lo cual pues para gente eso fue bastante criticado, pero a mí me parecía absolutamente coherente, porque si estuviera hablando de otra cosa, pero estaba hablando del agua y que el papel hiciera agua, pues me parecía muy bien. Y luego este proyecto, bueno, esto es como quedó al final en sala. Algunas fotos, no están todas. Y luego este proyecto me lo premiaron el año pasado en Patata, que es el Festival de Fotografía de Granada, y fíjense la maravillosidad que me hicieron, ¿no? Porque es una casa, la Casa Zafra, que me lo pusieron ahí en la acequia, y al principio a mí me parecía excesivo el que mis fotos, que ya tenían agua, que volvieran a ser metidas en el agua. Les dije, os mando los archivos sin el agua. Y bueno, no hubo manera. Pero bueno, la verdad que al final me conquistaron, porque me compraron unos pececitos y tenéis que ver pues mis fotos flotando con los pececitos al lado, y al final los pececitos pusieron huevos en las fotos debajo. Y luego también, de algún modo, también me parecía bonito el hecho de que yo lo había hecho con agua del Mediterráneo y este era agua de Sierra Nevada, ¿no? Y esto de que al final pues todas las aguas son unas, ¿no? Que se unen todas las aguas, y como concepto pues también me gustó. Vale. Venga, estamos terminando. Este es el antecedente a el último proyecto que estoy haciendo, y este es un proyecto que empecé, que no he terminado, que ni siquiera tiene título, pero me parecía interesante enseñárselo para que vean también un poco la manera de trabajar, cómo una cosa me lleva a otra, porque aquí hay cosas, o sea, ya son más bien como bocetos. En vez de enseñar la imagen final, me interesa vean un poco pues, lo que son para mí bocetos o pruebas de lo que al final pues yo he descartado. Este proyecto es una recopilación de imágenes de muchos años que yo, no sé muy bien por qué, de una forma inconsciente, voy metiendo en una carpeta del ordenador todas juntas, porque me resuena que tienen una temática común. Luego, evidentemente, descubro de qué estoy hablando y bueno, pues es algo bastante personal y donde hay bastante dolor. En las imágenes estas la verdad que lo que enseñé un poquito, pues la gente me dijo, esto es muy amable, de no hay nada de dolor, si tú quieres hablar de dolor, aquí no hay nada de dolor. Entonces, luego pasé a hacerlo de otra manera, que es lo que van a ver. Pero bueno, esto es como, pues eso, la selección previa que hice, que luego, por ejemplo, es que no se ve nada, qué pena. Bueno, del proyecto siguiente que voy a presentar, estas dos primeras imágenes, esta y esta, sí que las rescato. El resto, la mayoría no las utilizo. Vale. Esa es la selección que me lleva al proyecto de ahora. El proyecto de ahora se llama Pantarrey y es aquella frase atribuida a Heráclito que se refiere a que lo único constante es el cambio. Ven que sigo hablando todo el rato de lo mismo. Y entonces, bueno, lo resuelvo de esta manera, finalmente. Estas son las imágenes más o menos finales. La verdad que a día de hoy estoy muy contenta porque este proyecto lo he presentado en 3 o 4 sitios y todos los sitios me lo han seleccionado. Pero ¿qué pasa también a veces cuando te seleccionan un proyecto que está sin acabar? A veces no es muy bueno, porque te lo seleccionan pero nadie te dice, bueno, pues puedes ir por aquí o tal, eso es algo tuyo, ¿no? Pero
me resulta a mí ahora más difícil, es como que está como más expuesto y quizá me veo con, no sé, como más coartada o con menos libertad para cerrarlo. Entonces son fotos donde cojo otra vez fotografía detalle del cuerpo, donde estoy hablando. Otra constante del trabajo también mío es la temática del agua y la temática del cuerpo. El cuerpo como oquedad o como contenedor donde pasa todo, ¿vale? Y entonces hablo aquí del cuerpo, donde pasan todas las emociones y cómo transformamos esas experiencias, ¿no? Y hago una relación de paralelismo con el entorno natural que de alguna manera pues también es alterado por su entorno, ¿vale? Una vez que ya tengo este proyecto, estas imágenes, que he ido añadiendo unas más, menos, les voy a enseñar algo también en primicia que no he enseñado porque es unos intentos que he hecho de hablar de este mismo proyecto de otro modo. Porque yo seguía enseñando estas fotos y me seguían diciendo, bueno, son un poquito más duras que las otras, pero bueno, siguen siendo muy amables, ¿no? Porque a mí me cuesta, digamos, fotografiar de otro modo. ¿Por qué? Sobre todo porque yo les comentaba que para mí la fotografía es terapia, ¿no? Entonces, de algún modo, en ese proceso interno lo que estoy buscando es dar luz a aquellas partes que han sido sombra en mi vida. Entonces, me interesa ponerlo con mucha luz. No quiero, si lo hago muy negro, para mí es que no está resuelto. Pero bueno, estas son maneras de ser, ¿no? Y entonces, queriendo salir de mi estado de confort y no acomodarme, pues hice pruebas así. Que esto pues para mí es como, vamos, blanco y negro, súper contraste. Curiosamente me llamó la atención que David Jiménez el otro día hablaba de las inversiones de las imágenes. Yo también lo hice en este proyecto porque me interesaba a lo mejor hacer la sensación de escáner, de radiografía. Y bueno, todo esto son pruebas, no sé muy bien lo que haré. Puede que estas imágenes que les estoy enseñando sean un proyecto paralelo a Pantarrey, pero vale. A mí me parece que sí, que estas imágenes son más duras, ¿no? Lo que pasa es eso, que a mí no me gusta hacer las cosas de forma evidente, o sea, me apetece, mi manera de hacer las cosas generalmente es pues, más sutil, más callada, no sé, más en silencio. Esto me parece más un grito y no es mi estilo. Pero bueno, todo puede ser, a lo mejor dentro de unos meses les digo, pues mira, mi nueva línea de trabajo es esta, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo creo que lo importante es cambiar y probar. Vale. Entonces, nada, simplemente, bueno, esto es las imágenes que finalmente estoy utilizando, que las estoy presentando así, esto es como si fuera el montaje expositivo y me interesaba un poco esa disposición, que hiciera un poco así como si fuera un río, que fluyera, ¿no? Vale, nada, como les enseñaba antes cómo hice una maqueta a mano, pues ahora estoy un poco más profesional, las hago con una aplicación y bueno, pues para que vean un poco pues cómo me hago yo la idea de cómo puede quedar el trabajo puesto en pared, ¿no? Porque este trabajo sí que lo que estoy concibiendo un poco como fotolibro, pero también realmente casi todos mis trabajos yo los veo más bien como en formato pared. ¿Por qué? Porque yo vengo de la pintura, entonces de ahí me cuesta salir, ¿no? Vale, y ya está, simplemente ahora es concluir que lo que he hecho ha sido poner pues, imágenes de distintas series y de alguna manera pues cómo se ve que hay ahí siempre una mirada desde el principio. Esta imagen primera, de alguna manera me parece que tiene relación con la última. Me pasa lo mismo con la de mi amiga Judith debajo del agua, con el mar. Entonces, me parece interesante eso, cómo muchas veces trabajamos de forma intuitiva,
y sin saber muy bien lo que estás haciendo, evidentemente, bueno, esto luego es una carrera de fondo, ¿no? Y hay que trabajar mucho, ¿no? Pero cuando ya llevas mucho tiempo en ello y tienes mucho material, pues puedes hacer una mirada y decir, bueno, pues es que realmente aquí desde el principio están latiendo un montón de ideas que son constantes y que son cosas que he perseguido desde el principio. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Lucía. A mí te conocí una parte, pero hay mucho que no conocía de ti, lo cual casi me cuentas tu vida. Claro, evidentemente esto sí, Es sí, que sí. es muy intimista, muy... Claro. Y sobre todo al final el blanco y negro me ha sorprendido mucho, porque yo que soy de blanco y negro, el ver fotografía en color, que ha ido mostrando, me ha acercado al color, cosa que para mí, bueno, pues tengo dificultad en encontrarme con ello, ¿no? Bueno, pues abrimos un turno de palabra y con Lucía. Sí. Todos a la vez no, ¿eh? Yo te quería preguntar, ya que nadie se anima por ahora, no nos has hablado para nada de fotolibros. Porque es lo que comento, que yo realmente de experiencia fotolibros, yo tengo estos libros, pero que no son míos, porque como vengo de la pintura, todo mi trabajo lo he concebido como exposición. No tengo fotolibros, tengo maquetas de proyectos, pero no tengo nada publicado, porque realmente no lo siento que ese proyecto va en ese formato. Me parece que cada proyecto, cada foto necesita un soporte, un tamaño, un tal. Entonces hay que ser muy coherente con eso, y mi obra la veo en pared. Me gustaría ser menos clásica y salirme de ese... Y eso que tengo un mogollón de experiencia editando fotolibros y que estoy muy metida en el tema y tal, pero mi obra respira por otro lugar y tengo que ser coherente a ello. Claro. Yo te conocía con el tema del fotolibro, bueno, una parte tuya del fotolibro, ¿no? Por eso te preguntaba por él, ¿no? De todas formas, yo te quería preguntar algo que es una constante última, de qué piensas de las exposiciones y del futuro realmente, de cómo enseñar fotografía, cómo mostrar fotografía, perdón. ¿Cómo mostrar? Vale, pues por ejemplo, que ahora mismo te decía que me gustaría ser menos clásica, más moderna, pues por ejemplo me interesa mucho todo este tipo de festivales que están haciendo propuestas de fotografía en la calle, y es sacarlos del formato habitual, que es los museos o las galerías de arte, llevarlos a, pues eso, que sea mucho más accesible para todo el mundo, ¿no? Y más sobre todo con la idea de la fotografía que a mí me interesa, como yo estoy formando ahora últimamente, que es que la gente de la calle haga ellos mismos sus fotos. Entonces, por lo cual tiene todavía mucho más sentido que esas fotos sean expuestas en la calle o en el barrio donde se ha hecho, ¿no? No me interesa tanto. Es que además yo he trabajado muchísimos años en museos. He aprendido un montón, pero es un mundo muy elitista. Y para mí el arte tiene un montón de cosas súper positivas y creo que están al acceso, pueden estar al acceso de todo el mundo, y eso es el valor que me interesa. Por eso me parece interesante llevar las fotografías a la calle, el arte a la calle. Hay miles de maneras de hacerlo, pero... Sí, me llamaba mucho la atención estas fotografías bajo el agua en este patio de una casa granadina, en donde cómo llega desde el principio al final. Es decir, esto es lo que tú hablas, es el mito del eterno retorno, ¿no? Para mí, ¿no? El cómo comienzas con la abstracción cero, pasando por la no abstracción para llegar de nuevo a la abstracción, ¿no? Por lo que la conclusión que yo he sacado por lo que nos han mostrado, ¿no? A mí me parece eso un trabajo muy... porque para mí la fotografía es abstracción pura. Y el llegar a eso a través de cómo la has desarrollado tú en tu vida es muy interesante, ¿no?
tu último proyecto, que es el que has presentado aquí de En Blanco y Negro, ¿eso Realmente, no es? Esos son bocetos, o sea, son bocetos. es una prueba que probablemente se hará. Ese sí que está concebido en fotolibro, que es un proyecto que he hecho con una amiga, que es la modelo, que ya necesitaba verse fotografiada, pero será una parte. Realmente el proyecto en sí es esto. Esto es lo que yo estoy presentando en sitios y es lo que se está seleccionando. Y lo otro, pues, bueno, no, a mí me gustaron mucho hacer estas imágenes, pero no me siento cómoda. O sea, no... Bueno, Como si no fueran tuyas. hay gente que las ha visto y dice, es que se siguen viendo que son tuyas. Digo, pues yo no lo veo, pero no sé, a mí me parecen muy duras y a mí me gusta mucho más, o sea, me parece Claro. siempre que menos es más. Es una y- ruptura total, o sea, a mí me ha Sí. llamado mucho la atención Pero bueno, o sea, pues me parece interesante eso, como para probar y salir de la zona de confort. Puede que le guste a gente mucho más esto que el resto de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que ser fiel a sí mismo y yo realmente me siento más honesta en el otro lado. O sea que... Bueno, ¿qué parte de...? Dices que eres un poco clásica a veces. Yo supongo que te refieres a las zonas positivas, porque no en cuanto a la fotografía, al menos a mí no me lo parece. Y se me ocurren varias cosas. Una, veo, viendo el conjunto, dos cosas que me han llamado la atención, bueno más, pero seguramente dos. Pruebas de la luz, esa gama bastante alta, bastante clave alta, y la ausencia de cromatismo, que es algo que creo yo que, salvo pinceladas, el amarillo en el reportaje con los huevos, o al principio quizás ha ido evolucionando el color, salto de la abstracción de las primeras fotos que nos has ido mostrando, hasta casi la ausencia, casi colores tierra, casi colores muy claritos, muy pasteles, muy pictóricos. Y además de eso, que me llama la atención, sí que es verdad, yo veo que, como dice Javier, a mí lo del final me gusta. Yo creo que también, que por ahí pues, podrías continuar explorando el asunto y ver hasta dónde te lleva, que es bastante diferente a lo que nos has enseñado al principio. Y por otra parte, me gustaría que nos dijeras qué parte es inspiración y qué parte es casualidad. Porque cuando nos has enseñado las fotos de Atacama, del desierto, hay un mestizaje entre la casualidad del paisaje que te encuentras y que quizás no buscas y que te sorprende, y luego ese proceso de reflexión en sumar el agua a la tierra yerma y estéril. Entonces, ¿qué parte es inspiración, qué parte es reflexión también? Es algo que me gustaría. Pues la verdad que es muy interesante la pregunta, pero no soy consciente de qué parte es cuál, ¿eh? O sea, sí que sé que hago mucho trabajo de investigación y que cuando algo me obsesiona, porque con esto del desierto estuve, o sea, la cantidad de libros que me leí, vi documentales en todos los idiomas, o sea, una experta de la materia. Y fue así, sencillísimo, ¿no? Decir, porque además, claro, yo estando allí en el desierto vi algunos restos de animales, de peces. Y es que es una pasada, estás en el lugar más árido del mundo, que hace muchísimos años que no llueve, y ves restos de agua, ¿no? Y no sé hasta qué punto, cuál es el porcentaje, ¿no? de reflexión o de hallazgo, no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Y luego una cosa más, por el otro Luis. Una cosa más. Y veo también, que no sé si has dicho al principio también que la fotografía es terapia, que quizás refleja también corrígeme si me equivoco, no quiero poner en tu boca palabra que me has dicho, pero tu desconfianza o inseguridad a veces, la desconfianza hacia este mundo y hacia la gente. Y veo que sí que hay gran parte de tu obra en la que el ser humano no está presente, ¿no? Muchos espacios vacíos, estériles, ausentes, y Claro. no sé si eso tiene algo que ver. Sí, claro, tiene que ver y es un poco lo que decía al principio, ¿no? O sea, que me llama la atención eso, pues lo frágiles que somos, porque yo mismamente, por un lado, soy súper fuerte, pero súper frágil, o sea, hay días que un soplo me derrumba y luego en una situación súper adversa, o sea, estoy aquí y alucinas, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Como pues eso, somos mutables, somos, pues según te toque, a lo mejor hay días que estás a tope y otros días que estás así.
Y luego también es verdad que la ausencia humana me impone mucho hacer retrato, esa asignatura pendiente. El retrato me impone mucho, porque de alguna manera concibo la cámara como una herramienta un tanto agresiva. Yo cuando hago retrato lo hago con Rolleiflex, que lo hago en el pecho y que miro de cara a cara a la persona, no que me escondo en una metralleta, que de alguna manera me parece que es un poco la cámara. Y claro, eso tiene que ver pues cómo de alguna manera inconscientemente tengo yo esa idea de la fotografía, ¿no? O sea, que tengo otras ideas, ¿no? Pero sí que la cámara como herramienta me parece un poco agresiva y el retrato me parece, me supone un respeto brutal. Ahora estoy haciendo retratos en analógico, voy poco a poco, tal, pero sí, o sea, me supone mucho respeto. Bueno, yo tenía mucha curiosidad, bueno, también va un poco al hilo de lo que comentaba mi compañero, cómo se te había ocurrido, ¿no? lo del el agua en las fotos con el desierto y bueno, sobre todo saber en la técnica si alguna las has dejado secar para fotografiarlas luego o en todas está el agua presente mientras las fotografías. En todas está el agua, lo que pasa que sí que es verdad que en algunas no se nota mucho, es muy sutil. Y es verdad que también aquí en el proyector se pierde muchísima información. Y la idea, pues no sé, las ideas que llegan trabajando sobre todo, ¿eh? Yo trabajo mucho, hay que decirlo. Sí. Realmente yo había pensado decir algo que veía que nadie quería decir. No iba a decir nada. No te sientas forzado, Luis, no pasa nada. No, me encanta decirte algo, pero digo, le vas a decir algo, no se va a quedar ahí sola. Nos conocemos prácticamente, yo creo que desde que ambos llegamos más o menos al mismo tiempo a Alicante y yo vi una exposición tuya que no tiene nada que ver con todo esto y me alegro que no tenga nada que ver con todo esto en la Villa Llorosa, donde vivías. He visto tus principios porque me los enseñaste, de todo lo demás no, y lo de Atacama en absoluto, y me gustaría verlo no a través de una proyección, porque es como si tiene que ver bien. Vamos a ver. Yo creo que fotografiar para ti, como para muchas personas que intentamos fotografiar todos con muy buena fortuna, porque hacemos lo que nos gusta hacer y es independiente del éxito que se tenga al final o no, es una aventura personal, no es un hobby. Es una forma de vivir, es una aventura personal, es una pulsión, y yo niego a que alguien diga que los viejecitos como yo nos dedicamos a fotografiar porque ya nos hemos jubilado. A lo mejor eso es la petanca, pero no es llevar una cámara y lanzarte por esos mundos de Dios. En la aventura personal me parece que en todas estas fotos hay un elemento que tú lo has, o sea, no es que yo lo descubra, pero yo he tenido una impresión. La luz se va polarizando cada vez con más intensidad. Me recuerda a algunas películas, me recuerda a aquellos blancos de 2001 del interior de la nave, aquellos blancos que de ser tan blancos acabas comiéndose todo lo demás, o la figura del beduino en el desierto de Lawrence de Arabia apareciendo en el fondo mientras el espejismo, los vapores van desdibujando. Y yo he tenido la impresión de que tu luz poco a poco se ha ido haciendo cada vez más blanca, se ha ido haciendo cada vez más intensa, se ha ido comiendo todo lo que había alrededor y ha llegado un momento en que ha explotado y se ha vuelto negativa, y se ha vuelto negra. Y eso es lo que para mí podría parecer pantarrey, es un análisis hecho así, pero es que yo cada vez veo que ese blanco se va comiendo cada vez más a todo lo demás. Lo has dicho tú, lo ha dicho José Carlos, desaparecen los colores, al final se insinúan. Incluso cuando estás hablando de Atacama, dices, bueno, esto amarillo, donde hay un amarillo muy intenso, esto queda para otra cosa. O sea, es como si fueras caminando a esa explosión final, nuclear o lo que tú quieras, donde al final todo, y entonces pasa la inversión de la luz, pasa al negativo. Y eso es al final. No sé si es un viaje personal. Yo si fuera crítico lo escribiría así y me quedaría muy pancho. Pero a mí me ha encantado lo que he visto y es una buena noticia. Muchísimas gracias. No sé qué
qué decirte después de esto de la luz, pues, o sea, no sé, o sea, no ha sido absolutamente nada, era una necesidad, ¿no?, de verlo cada vez así más blanco, y es verdad, quitar colores, y aquí he estado sufriendo porque este proyector tiene un montón de amarillo, y yo en mis fotos el amarillo es lo primero que quito, o sea, no puedo con ello. Sí, y bueno. Y hay una cosa, yo sí es verdad que, pero hay personas, ¿eh? Estás tú en la casa, están tus amigas que se van a duchar los domingos por la mañana, pero yo veo mucho humano en aquí, yo veo que esto es un mundo muy humano. Sí, eso sin duda, siempre... Solitario seguramente. Sí, también, claro. Sí. Sí, yo recuerdo que en mis primeras exposiciones lo primero que me decían era que era un trabajo muy, muy humano. Y solitario, pues sí, yo creo que es que es maravilloso también es ser solitario. Yo, por ejemplo, en esta casa de la infancia que les comentaba, somos 24 primos y me recuerdo a mí sola estar a lo mejor 4 horas con 3 piedras, pero encantada la vida. Yo es que no necesitaba más. Yo ya, feliz. O sea, tengo afortunadamente un mundo interior tan grande que me lo paso muy bien. Y bueno. Muy bien. Sí, yo pienso un poco lo que estabas diciendo, la reflexión muy interesante que hacía, y yo también creo en eso, ¿no? Sobre todo es que los que nos dedicamos, los que hacemos fotografía de autor, por decirlo así, ¿no?, de ti mismo, cada vez que la exponemos ya la entregamos a los demás y las hacemos nuestras, siempre lo digo, ¿no? Y lo interesante de esta tarde ha sido, por lo menos para mí, ha sido conocerte mucho mejor. Hombre, sin duda, y eso que he hecho mucho cuidado en no contar mucho. No, si no hace falta que lo cuentes, ¿no? Poquito, ¿eh? Sino, pero... Ha sido muy expresivo todo, por lo menos para mí. Esto es como, siempre lo digo, como la poesía, ¿no? Cada uno la siente de una forma y en un momento determinado. Esta tarde, pues, ha sido poética para mí, ¿no? Pues muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues entonces damos por finalizada la tarde. Quedamos en mañana como último día con Javier Arsenillas en este mismo sitio. Y nada, muchísimas gracias a todos y sobre todo a Lucía. A vosotros. Gracias. Todos los días estamos trayendo el UA 10 revistas para que, mira, Gracias. la cojáis de ahí, los 10 primeros que lleguen, los 9 primeros ya, pues se la pueden llevar, ¿eh?